típico sería Airbnb, sobre todo, insisto, Airbnb ofertado por tiempo limitado, no una empresa que tenga 100 viviendas ofertadas en Airbnb, cuyo caso, bueno, pues es otra idea. Cesiones de bienes y entregas de otros bienes distintos a la vivienda o de vehículos, ¿no? O sea, de vehículos en el sentido de transporte, porque esto sería un tercer ámbito que sería servicios de transporte, como serían BlaBlaCar y ya por extensión o ampliación del concepto Uber o Cabify, sino que esas cesiones y entregas de otros bienes, pues sí que entiendo que es economía colaborativa en sentido estricto. Por ejemplo, hay gente que tiene un vehículo que utiliza solamente el fin de semana, mientras que hay otras personas que necesitan el vehículo para ir a trabajar de lunes a viernes y el fin de semana pues no lo utilizan porque viven en el centro, porque se quedan en casa o porque no quieren tomar ningún tipo de medio de transporte público. Entonces, hay una web que se llama Social Car, que lo que hace precisamente es poner en contacto a estas personas. Dice, bueno, si usted lo utiliza de lunes a viernes y usted lo utiliza de sábado y domingo, pues entonces, ¿por qué usted, que lo utiliza solamente para trabajar y es el titular del vehículo, no lo alquila los fines de semana? Y así obtiene unos... O sea, es en el momento en el que está infrautilizado ese bien y obtiene unos rendimientos adicionales o maximiza el beneficio de ese bien. Y lo mismo ocurre también con las plazas de garaje. Ya ha ocurrido que hay personas que viven en un punto A y en un punto B y la persona del punto A se traslada al punto B y la persona del punto B se traslada al punto A, de tal manera que ambas personas tienen una plaza de garaje, pero las dos personas, en principio, o sea, porque se pongan de acuerdo, necesitan o requieren dos plazas de garaje, la que tienen en titularidad y la del lugar de destino de su trabajo. Y entonces, ¿por qué no ponerse de acuerdo? Y eso hay una aplicación que se llama Parkify, que dicen, bueno, ¿por qué usted no alquila la plaza de garaje en el tiempo en el que no está? Como vemos, son todas estas ideas que estoy poniendo de relieve se refieren a supuestos de infrautilización, que para mí es el auténtico supuesto de economía colaborativa. Y luego ya hay otros dos ámbitos adicionales, que es el que tengo marcados con las letras, o sea, con las 4 y 5 en la diapositiva, que son prestaciones de otros servicios distintos de transporte. Aquí, bueno, pues he puesto como ejemplo Upwork, que Upwork es una forma de anunciarse profesionales a través de la web, que eso no es economía colaborativa, es economía digital, pero también hay bancos de tiempo que me parecen interesantes, es decir, bueno, yo tengo un tiempo libre y sé tocar el piano, entonces daría clases de piano a cambio de clases de inglés, ¿no? Entonces se computa la hora de tiempo invertido en impartir una clase de piano, me dan 2 horas que yo puedo utilizar o comprar o transaccionar con clases de inglés, ¿de acuerdo? Y luego también en el ámbito de las finanzas, que sería el último epígrafe en el que yo podría ver alguna existencia de economía colaborativa, que son sobre todo en el ámbito de las plataformas de crowdfunding. El crowdfunding es del siglo XXI porque el Internet es básicamente, aunque empezó a finales del siglo XX, es del siglo XXI y el Internet ha dado lugar a una multitud de accesos, ¿no? Y esa multitud de accesos, entre otros, está la posibilidad de financiación colectiva en masa para proyectos, ya sean empresariales o ya sean sociales o ya sean de emprendimiento, de startup. Por ejemplo, yo quiero escribir un libro, entonces no tengo dinero, la editorial me pide un dinero, yo lo que voy a pedir, lo que voy es abrir una campaña de crowdfunding de tal manera que pido aportaciones de 10 euros y cuando me hagan la aportación, como recompensa, le entrego mi libro, cuando lo tenga publicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues el contexto de la economía colaborativa, bueno, pues esos son datos de hace ya unos años de PricewaterhouseCoopers que hablaban de que si bien empezó con una sección muy pequeñita de la economía general, sin embargo se espera, y a lo mejor incluso se han quedado, bastante han subestimado bastante la economía colaborativa, se esperaba que en 2025 la porción en determinados sectores fuera del 50%, ¿no? Bueno, eso ya se ve en determinados ámbitos como alojamiento o el transporte, que es algo imparable. Entonces, en cuanto a regulación de economía colaborativa, bueno, lo que tenemos es, en primer lugar, poca regulación jurídica general. ¿Por qué? Porque las normas
no estaban pensadas para eso, la ley del IRPF, la ley del IVA, etcétera, no estaban pensadas para esas nuevas realidades. Necesidad de adaptar las normas tributarias a los nuevos retos. Y aquí yo creo, y eso lo repetiré más adelante, es necesario, sería necesario, en mi opinión, establecer umbrales, es decir, cuando te conviertes en empresario y cuando no eres empresario todavía, y tienes que tener un trato diferencial a nivel tanto administrativo, por ejemplo, de que te otorguen una licencia para que puedas alquilar tu vivienda o que tu vivienda pueda ser turística porque la alquilas menos de 60 días, ese sería el umbral, 60 días. Es decir, te conviertes en un empresario si lo alquilas por más tiempo y si no, pues a lo mejor no necesitas una licencia porque los trastornos que vas a hacer a la colectividad pues son menores y también si va a tener o podría tener un trato diferencial fiscal cuando no se superan esos determinados umbrales. ¿Por qué ese trato fiscal diferencial? Bueno, pues yo diría que por dos ámbitos hasta cierto punto lógicos. Primero, las pequeñas cuantías, se pueden declarar o bien exentas o con reducciones, etcétera. ¿Por qué? Porque invertir o que conlleve una acción administrativa puede ser más caro, o sea, recaudar 5 euros es más caro que los 5 euros que vas a recaudar, ¿no? Entonces, porque son pues una regla de minimis y también porque hay determinados sectores de la economía colaborativa que pueden ser muy válidos y muy pueden tener unas externalidades negativas, es decir, eso estaría hablando ya de extrafiscalidad, como por ejemplo compartir un viaje, en vez de ir 4 personas en 4 vehículos distintos, compartir un viaje significa contaminar menos. Y una cuestión que yo creo que es fundamental es que las transacciones de la economía colaborativa son trazables. ¿Y por qué a qué me estoy refiriendo con esto? Pues que hay mucha economía sumergida, somos de los países que más economía sumergida tenemos, y que la trazabilidad que conlleva la economía colaborativa puede permitir establecer unas obligaciones de colaboración con la administración tributaria. Tenemos el artículo 54 ter del Reglamento de Gestión e Inspección, el Reglamento General de Gestión e Inspección, que establece la obligatoriedad a las plataformas tipo Airbnb de ceder datos a la administración tributaria para que la administración tributaria pueda computar esas rentas obtenidas en esos alquileres debidamente, de acuerdo con el impuesto que sea de referencia. Bien, en cuanto a plataformas de economía colaborativa y su fiscalidad, no voy a decir gran cosa, prácticamente nada, porque entiendo que en el programa de esta semana se han tratado algunas de estas cuestiones y en relación tanto con la fiscalidad indirecta como con la fiscalidad directa. Aquí el problema del establecimiento permanente digital o la presencia digital significativa, las acciones BEPS 1, con sus dos pilares 1 y 2, la alternativa del impuesto sobre servicios digitales, y ya lo doy por explicado. De todas formas, si en el debate hubiera alguna cuestión. Perdón, no sabía que había salido una suerte de alarma. Ah, que no funcionaba. Ah, perdón. Vale. Pues, disculpas. Digo que sobre esto no voy a hablar porque ya entiendo que se ha hablado. De todas formas, si en el debate hubiera alguna cuestión, se podría plantear. Voy a tratar muy brevemente, porque creo que ya casi no me queda tiempo, ¿no, Julio?, de los 5 sectores que hemos hablado, quizá la mayor problemática que puede tener o que está teniendo en el ámbito de la fiscalidad en relación con la economía colaborativa. Bien, en cuanto a cesión de vivienda turística, hay un problema, yo creo que, en mi opinión, larvado, en cuanto a la fiscalidad indirecta, es decir, estas cesiones deben de tributar por impuestos sobre transmisiones patrimoniales o por IVA. Bien, en principio, la Dirección General de Tributos ha entendido que deben de tributar por impuestos de transmisiones patrimoniales porque están exentas en el IVA, de acuerdo con el artículo 21-23 de la Ley del IVA. Pero esa doctrina, en realidad, bueno, a mí primero no me convence porque analizando con la directiva, o sea, viendo la Ley del IVA es una ley armonizada en el ámbito de la Unión Europea. Y la directiva dice que que estará exento, pero cuando las cesiones de vivienda
de alguna manera hagan competencia al sector del alojamiento, entonces no estará exento. ¿Por qué? Porque claro, y en este caso yo creo que con razón, los hoteles han dicho, oiga, si un señor tiene 10 pisos o 100 pisos y los está alquilando, ¿por qué yo tengo que repercutir IVA y este señor no? Porque es que son sustitutivos los bienes y yo por lo menos cuando voy a un destino miro en Booking.com y miro en Airbnb y en función de lo que me convenga más, pues voy a un sitio a otro. No son exactamente iguales porque unos tienen servicios distintos, etcétera, de los otros, pero sí que son hasta cierto punto comparables. ¿Por qué la Dirección General de Tributos ha dicho que está exenta de IVA, cuando sería, porque esto es curioso, en el ámbito del IRPF, para la reducción del 60% de los rendimientos de capital inmobiliario, ha dicho que solamente, o sea, que los alquileres de vivienda turística no se reducen al 60% porque no se consideran vivienda de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, un lugar permanente de vivienda. Y, sin embargo, en el ámbito del IVA dice que sí. Que está exento, ¿no? Porque es un alquiler de vivienda. A mí esto me llamó mucho la atención. Hablándolo con gente de la Dirección General de Tributos, me dijeron, mira, es que nosotros no queremos que esté, o sea, queremos que esté exento, porque si estuviera gravado por el IVA, se permitirían las deducciones del IVA, claro, como empresario, que se convierte todo aquel arrendador habitual de bienes materiales o inmateriales, o cesión de bienes materiales o inmateriales, pues repercutiría ese IVA, pero también tendrías derecho a deducirte el IVA. Y ese es nuestro gran problema. Bueno, hay un auto del Tribunal Supremo en relación con casas rurales, pero que se podría llegar a extender, en el que se pregunta, porque el señor quería poder repercutir IVA para poder deducirse el IVA soportado. Y se le pregunta a la sección de enjuiciamiento si estas casas rurales o servicios de casas rurales están o no exentos de IVA. Y bueno, pues ya lo veremos. Porque además el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en el ámbito de los alquileres turísticos es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque lo tiene que pagar el inquilino. Y el inquilino lo paga según una tarifa autonómica, salvo que se haya legislado por la comunidad autónoma. Y esa tarifa autonómica pues pueden resultar 2, 3 euros, 4 euros en alquileres de poco tiempo, con lo cual tiene sentido reclamarle a ese señor. En todo caso, lo que tendría sentido, si me permiten la osadía, es hacer una inversión de sujeto pasivo, es decir, que sea, como en el IVA, el que presta el servicio, el que alquila, quien repercuta o grave o exija el impuesto, que podría incluso estar exigido por la plataforma, y se le obligue a ingresar de tal manera que el consumidor final, pues que muchas veces es extranjero, no conoce el idioma, no conoce la administración, pues esté exonerado. En cuanto a la fiscalidad directa, el IRPF, bueno, pues hay polémica en cuanto a cómo tienen que calificarse los rendimientos obtenidos por estos tipos de alquileres. Normalmente se dicen, bueno, normalmente serán rendimientos de capital inmobiliario, pero si son subarrendados, es decir, no eres el titular del inmueble, entonces serían rendimientos de capital mobiliario, porque así lo establece específicamente la ley, y si se emplea una persona o se prestan servicios propios de la industria hotelera, serían rendimientos de actividades económicas. Y aquí el problema que a mí me parece crucial es si se pierde la condición de vivienda habitual a efectos de deducciones, sobre todo, por ejemplo, de la extinta, pero todavía vigente, en cuanto que se hubiese adquirido antes de 2013 la adquisición de vivienda habitual, si se pierde la condición. Y la interpretación de la Dirección General de Tributos es que por un día al año que se haya se haya alquilado la vivienda habitual, pierde la condición, lo cual es una locura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una interpretación administrativa de momento, pero y además, por supuesto, sujeta en su caso a cuestiones, a judicializarlo, ¿no? En cuanto a fiscalidad autonómica, voy muy rápido, si hay alguna cuestión pues se puede plantear en el debate. Fiscalidad autonómica, tenemos dos impuestos, el balear y el catalán, sobre pernoctaciones que, bueno, pues también están o afectarían este tipo de realidades. Y, bueno, hay un artículo, y en cuanto a cómo se logra que la Administración tributaria sepa fuera de la economía sumergida o sacar de la economía sumergida todo este tipo de transacciones, bueno, pues hay un artículo 54 ter del Reglamento General de Gestión e Inspección que ha establecido la obligatoriedad, que está recurrida ante el Tribunal Supremo del reglamento, la obligatoriedad de ceder los datos a la Administración tributaria, que yo creo que hubiese sido mucho más interesante que hubiera un mecanismo de retención. ¿Por qué? Porque la información es la misma, se aporta la misma información
retención de la plataforma, ¿no? Porque nos damos cuenta que el modelo es el consumidor le paga a la plataforma y la plataforma le paga al propietario del derecho real sobre la vivienda, ¿no? Entonces, si a la plataforma se le impone un deber de retención e ingreso, va a dar la información de las rentas que ha obtenido y al mismo tiempo, bueno, primero también serviría en parte para financiar a la administración tributaria en el tiempo que están esas retenciones ingresadas, pero sobre todo yo miro desde la perspectiva del titular del bien inmueble. Yo prefiero, si alquilo un bien inmueble, que me lo vayan reteniendo, es decir, que haya menos problemas y, aunque dicen que es antieconómico, que la idea es tener todo el dinero, ingresarlo y sacarle la rentabilidad, pero a efectos de que funcione mejor el sistema global, las retenciones de trabajos, o sea, los rendimientos de trabajo se retienen. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir que luego el señor se vaya, no pague, etcétera, etcétera. Y de esta manera yo creo que quedaría mejor. Bueno, se ha optado por este sistema, pues nada más. En cuanto a otros sectores concretos, como por ejemplo cesiones o entregas de bienes. Bueno, aquí yo destacaría básicamente dos: el comercio entre particulares tipo Wallapop o eBay, o algunas otras plataformas, Vivo, etcétera, manzanas usadas, bueno, tenéis ahí algunos ejemplos, o bien la entrega de bienes como Social Card, que es el ejemplo que puse antes. Aquí los problemas fiscales que se me plantean a bote pronto y de una forma muy resumida. En cuanto a la fiscalidad indirecta, se tendría que repercutir IVA o impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Bueno, en principio, si son entre particulares, tendría que ser impuestos de transmisiones patrimoniales. El problema que se plantea aquí es que, primero, en caso de social car, es decir, de ceder tu vehículo, te conviertes, según la ley del IVA, en un empresario, con lo cual tienes que repercutir IVA. Y mucha gente no sabe que tiene que repercutir IVA. Es que el problema de esta nueva realidad es que dice, bueno, pero por alquilar mi vehículo 10 veces al año, tendrías que repercutir IVA. Ingresar, hacer declaraciones trimestrales, etcétera, etcétera. Por eso yo digo, o me refiero muchas veces a los umbrales. ¿Merece la pena una carga de gestión tan descomunal, siguiendo las reglas generales, tendría que darse, para matar moscas a cañonazos de algún modo, ¿no? Y en cuanto a la venta de bienes por Internet, pues claro, el problema que se plantea ahí es de inseguridad. ¿Por qué? Porque si es en Wallapop, bueno, en Wallapop es como una plataforma en que pone de acuerdo a oferentes y demandantes, con lo cual no se realiza una transacción a través de la página web. Es solamente meramente enunciativa, pero a través de eBay sí se realizan transacciones. Entonces, si yo compro por eBay, ¿tengo que pagar transmisiones patrimoniales o me está repercutiendo ya el que me vende? Pues dependerá. Si es un particular, tendría yo que hacer la declaración e ingreso de impuestos de transmisiones patrimoniales, y si no es un particular, si es un empresario, me tendría que haber repercutido. Pero yo es que eso no tengo por qué saberlo cuando hago la transacción. Ahí me venden una cámara de fotos y yo compro una cámara de fotos. No sé si ese señor, a veces sí aparece Power Seller, vale, pues ese es un señor que es empresario profesional, pero puede ser un individuo que tenía una cámara de fotos y se ha cansado de ella y me la vende, ¿no? Entonces, aquí también habría que buscar algún tipo de idea para que, bueno, pues dar un poco de seguridad, entre la que podría estar precisamente que las transacciones a través de Internet se hiciera una inversión de sujeto pasivo y que fuera el vendedor el que en todo caso tuviera que ingresar. Si es ITP, pues que lo ingrese él, y si es IVA también lo repercutirá y lo ingresará él, pero por lo menos se deja tranquilo al consumidor. En cuanto a fiscalidad directa, bueno, pues harían rendimientos del capital mobiliario, se me ocurre, en caso de ceder el vehículo, sin mayor problema, de cálculo de rentas. Y ganancias o pérdidas patrimoniales, bueno, esto es otra cuestión que daría lugar a más debate y no tengo tiempo de entrar, pero cuando yo vendo una cámara de fotos, ¿he obtenido una ganancia, he obtenido una pérdida o me he quedado como estoy? Pues dependerá de las circunstancias. Normalmente los bienes de equipo se van amortizando, con lo cual el valor de adquisición irá bajando, ¿de acuerdo? Si el valor de adquisición actualizado, es decir, con amortizaciones computadas, es menor que el valor por el que lo vendo, tendría una ganancia. Si es mayor ese valor que por el que lo vendo, tendría una pérdida patrimonial, o podría incluso tener cero, ¿no? Serían varias circunstancias. Bien, en cuanto a fiscalidad autonómica no hay nada reseñable. Hubo un impuesto balear en el año 2006 sobre circulación de vehículos de arrendamiento sin conductor, pero ya no está vigente.
Y aquí, otra vez, una de las cuestiones relevantes sería, en mi opinión, la trazabilidad o la forma de colaboración con la administración tributaria, porque como son trazables esas operaciones, bueno, pues es llamativo que la administración tributaria no haga nada, ni siquiera por tener conocimiento de ellas, así como ha hecho con los alquileres de vivienda turística. A mí, bueno, sí ha hecho algo. En algunas comunidades autónomas, las casas de subasta tienen una obligación de información, es decir, donde está más grande el meollo, más importante el meollo, o las transacciones, pues tienen obligación de comunicar esos datos. ¿Para qué? Pues para que la administración pueda cobrarle el impuesto de transmisiones patrimoniales al comprador, si no lo ha declarado, ¿de acuerdo? Y los vehículos en sí mismos se tienen que, como están sujetos a registro, etcétera, pues entonces, y hay un cierre registral, pues tiene que pagarse impuesto de transmisiones patrimoniales. La Comunidad de Madrid, en su última ley de medidas fiscales, de diciembre de 2018, con efectos a partir de 2019, ha establecido una exención de 500 euros, es decir, aquellas transacciones menores de 500 euros estarán exentas, no recuerdo si eran bonificadas al 100%, pero vamos, no tendrían que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, intentando un poco evitar este tipo de, bueno, o dar seguridad a estas transacciones o quitar el miedo, etcétera, ¿no? Aunque establece una serie de exoneraciones a ese beneficio fiscal, como por ejemplo estarían los vehículos, lo cual puede plantear problemas, en mi opinión, de igualdad, porque ¿qué ocurre si yo me compro una moto de 500 euros? Tengo que pagar impuestos de transmisiones patrimoniales porque está excluido de ese beneficio fiscal. Pero si yo me compro un iPad de 500 euros, no tengo que pagar impuestos. Bueno, ¿qué diferencia hay si la transacción es equivalente económicamente, 500 euros en ambos casos, y por qué en uno me exonera de pagar el impuesto y en otro no? Bueno, pues obviamente porque en uno es más controlable que en el otro, pero a lo mejor podría plantear problemas de igualdad. En cuanto a fiscalidad del transporte, muy breve. En cuanto a fiscalidad indirecta, no tiene mayor problema normalmente. O sea, hay dos modelos aquí que diría el Uber, Cabify y el BlaBlaCar. El Uber y Cabify pues tendría que repercutirse IVA y tendrían que computarse por parte de los adquirentes, de quienes adquieren, que a veces son personas interpuestas. Sabéis que en Madrid, por ejemplo, hay empresas que tienen flotas de vehículos de 6.000 vehículos. Entonces, Uber le pagaría a la empresa pagaría a sus trabajadores, pues como una empresa normal. Y en el caso de BlaBlaCar, que es donde se plantean las dificultades, en mi opinión, ha habido gente que ha dicho, bueno, y el dinero que cobra no sé si se dice BlaBlaCarero, pero bueno, la persona que conduce el BlaBlaCar o que pone a su disposición asientos de su vehículo, a disposición de la plataforma asientos de su vehículo, ¿ese dinero tributa en fiscalidad directa, me estoy refiriendo, y en indirecta o no? Bueno, pues aquí parece razonable que no sea así. ¿Por qué? Porque compartir gastos nunca ha sido una capacidad económica gravable. Es decir, si yo compartiera piso y entre el compañero de piso y yo pagamos internet, por ejemplo, pues obviamente el contrato va a estar a nombre de uno y ese va a pagar los 50 euros y yo le voy a pagar mensualmente 25. ¿Eso significa que va a tener un ingreso de 25 euros? No, le estoy restituyendo porque realmente él está pagando 25 y yo otros 25, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo no va ¿cuándo no va a ser gravable? Pues cuando se sometan a unos márgenes normales. Aquí Francia, que es la cuna de BlaBlaCar, como no podía ser de otra manera, ha fijado unos márgenes diciendo, hombre, si no superan determinados márgenes de dinero por transporte, etcétera, no se va a gravar. Aquí en España, ¿cuál sería la traslación? Pues a mí se me ocurre, bueno, nosotros tenemos en el IRPF las dietas 60 de 19 céntimos kilómetro. ¿Por qué no dividimos esos 19 céntimos por kilómetro por el número de asientos libres y todo lo que no supere eso significa que se está amortizando el vehículo, se está pagando gasolina, etcétera, etcétera, con lo cual tú no estás teniendo un rendimiento, un beneficio gravable y lo que superará de eso, sí, que por cierto no es fácil que supere de eso porque la plataforma BlaBlaCar, como quiere mantenerse en el ámbito de la economía colaborativa, limita las cantidades que se pueden pagar, no sé si sabéis, por transporte, ¿no?
Bien, aquí, bueno, una breve referencia, como voy a dejar la diapositiva, si alguien tiene una idea, esto está tomado de una página web que me hizo mucha gracia, que dice las mentiras del taxi contra Uber, porque precisamente como los taxistas están en módulos, ellos vienen a decir que no pagan, que ellos pagan todos los impuestos del mundo y que Uber, pensando en la plataforma, no paga impuestos y que eso es injusto y tal, cuando este señor, bueno, Manuel Llama se llama, hizo una comparativa y dice, hombre, si están en módulos, pues las diferencias son sustanciales lo que pagan los conductores de Uber en relación o respecto de un taxista, ¿no? En cuanto a otras prestaciones de servicios, poco voy a decir. Bueno, tengo en todos los casos, pongo ahí algunas imágenes de algunas páginas web que me parecen destacables dentro del ámbito, ¿no? Pues el ámbito de académico, hay también enseñanza online, aunque bueno, en el IVA estaría exento normalmente. Y luego, bueno, pues hay uno muy gracioso, se llama chefi.co, que es, bueno, pues que la gente se pone a hacer, no sé si lo conocéis, hace comida y entonces de barrio, y entonces dice, bueno, yo hago un cocido y como estoy solo, bueno, pues sirvo 4 cocidos más y lo pongo en la plataforma, si alguien quiere comer cocido, y lo venden, ¿no? Bueno, esto... ¿Qué fiscalidad tendría? Bueno, no tendría mucho problema si tiene una habitualidad, estaría sujeto a IVA y a IRPF, por rendimientos de actividades económicas. Aquí el supuesto más complejo quizás serían los bancos de tiempo, se podrían considerar como prestaciones en especie. Y entonces, aquí, por ejemplo, una compañera, Mercedes Ruiz Garijo, dice, hombre, quizá en este ámbito, y si queremos, y si pensamos que realmente la economía colaborativa, que los bancos de tiempo son eficientes, interesantes, o sea, es una idea buena, ¿por qué no declaramos exentos unas cantidades que son mínimas, como decía antes, la idea de los umbrales, que son mínimas, que no van a conllevar una recaudación excesiva, que van a conllevar más costes de recaudación y que encima se está favoreciendo la interacción entre personas, ¿por qué no le declaramos exentos esas cantidades y ya está? Pero eso también hay que regularlo, habría que regularlo, ¿no? Y la comunicación de datos, precisamente, como siempre, la trazabilidad que permitiría a la Administración tributaria conocer las transacciones que se están realizando. Y por último, y acabo, Julio, en cuanto a el último sector, bueno, el último sector en el que yo califico la economía colaborativa es pues es bastante, quizá uno de los que mayores problemas da. ¿Por qué? Bueno, pues porque el crowdfunding... hay dos tipos, bueno, hay hasta 4 tipos de crowdfunding. Sabéis que hay el tipo donación, tipo recompensa, tipo aportaciones de capital con devolución y aportaciones a capital sin devolución, es decir, aportaciones a capital de las empresas, ¿no? Yo lo divido entre crowdfunding social, que serían los 2 primeros que he mencionado, y el crowdfunding financiero, que serían los 2 últimos, es decir, inversores que invierten en deuda de otras entidades o en el capital de otras entidades, de las cuales derivarán intereses en el primer caso y dividendos en el segundo caso. Bueno, ese no tiene mayores problemas, tanto en el ámbito del IVA, las transacciones financieras están exentas de IVA, aunque luego se están pensando otros impuestos como de transacciones financieras, etcétera, y en el ámbito del IRPF, o sea, los impuestos sobre la renta, sociedades y impuestos a renta no residentes, pues serían rentas del capital, en sus modalidades en el ámbito internacional serían rendimientos de artículo 10, 11, de los modelos de convenio, dividendos e intereses, no tendría mayor problema. Los mayores problemas, en mi opinión, se producen en el ámbito del crowdfunding social. ¿Por qué? Porque si yo, en el ámbito de las donaciones, sabéis que, además es que hasta en el ámbito de la política, Artur Mas dijo que había hecho una campaña de crowdfunding social para que le pagaran dinero para poder hacer frente a unas multas y tal. Yo creo que sin saber que él tiene que pagar impuestos de donaciones cuando recibe esos donativos, liberalidades por crowdfunding. Y el problema de la economía colaborativa, y con esto, y algunas ideas más voy a concluir, es que las personas que interactúan en la economía colaborativa no son conscientes muchas veces de las cargas formales y fiscales, materiales, que tienen por el mero hecho de participar en estas plataformas. Por ejemplo, el de donaciones, pero el de una persona que os contaba antes también, quiere editar un libro y entonces pues pide colaboraciones a las distintas personas de 10 euros y le entrega el libro. Bueno, pues ahí, en el ámbito de la fiscalidad indirecta, yo defiendo
que se está realizando una transacción de venta de un libro y eso está sujeto a IVA, a un tipo reducido, pero está sujeto a IVA. Y tiene que repercutir IVA, tiene que presentar declaraciones trimestrales, resumen anual, etcétera, etcétera. Estas personas que editan un libro por crowdfunding, ¿saben que tienen que hacer eso? Una primera cuestión. Segunda cuestión, a lo mejor no, porque son considerados empresarios a efectos del IVA, a lo mejor sería razonable que para este tipo de iniciativas que incluso mejoran el ámbito o que pueden ser interesantes de startup, etcétera, o simplemente de hobbies, porque esto de editar un libro muchas veces es un hobby, o hacer un pequeño film o un corto, etcétera, y salir solamente referenciado como colaborador, pues a lo mejor, bueno, pues no sé si se podría eximir de tributación y quedaría todo mucho más seguro. Y luego, eso en el ámbito del IVA, pues que muchas veces conllevarían esa tributación. Y en el ámbito del IRPF, obtendrían rendimientos de actividades económicas, pues se convertirían en empresarios profesionales, con todo lo que conlleva también el IRPF, declaraciones, o sea, pago fraccionado, etcétera, etcétera. Es decir, que necesidad de un bueno, pues o sea, del censo, o sea, darte de alta en el censo de empresarios profesionales, una cantidad de cosas que yo creo que mucha gente no es consciente. Y por último, en relación con el crowdfunding de donaciones, hay una cuestión relevante y es, hay plataformas, como se me ocurre, goteo.org, que reclaman o piden, solicitan financiación para una determinada causa social. Por ejemplo, este poblado de África ha quedado sin agua, entonces se pide colaboración, etcétera. Aquí la problemática se presenta en el ámbito de las deducciones en el IRPF por donaciones. Es decir, ¿se permitiría la deducción en el IRPF de esas donaciones o no? Porque, como sabéis, para que se permitan esas donaciones, estoy hablando de la Ley 49/2002 y bueno, la Ley del IRPF, se requiere, bueno, aparte de que hay un problema con las donaciones internacionales, pero adicionalmente, si es incluso en el ámbito interno, se requiere que esa donación sea incondicionada. Y cuando tú lo donas para una causa determinada, de tal manera que podría no unirse el capital respectivo y no verificarse, etcétera, etcétera, bueno, pues, o incluso te pueden pedir, oye, no ha habido para esto, pero lo aportas para esta otra causa, etcétera, etcétera. Bueno, pues se plantean, a mí se me han planteado, y a otro compañero que hemos trabajado este tema, se nos han planteado dudas de si estarían o no sujetos a la deducción por donaciones. Y además, por cierto, eso serían donaciones puras, filantrópicas, pero sabéis que se dan también, por ejemplo, en el Louvre y en otros museos, se dan campañas de crowdfunding para restauración de determinadas piezas de arte. Y esa financiación de esas piezas de arte no es filantrópica estrictamente, sino que te dan una recompensa. Y al darte una recompensa te dicen, bueno, pues una entrada para 2 personas, una entrada con guía, etcétera. Ya no estamos hablando de una donación, estamos hablando de otra cosa. A lo mejor estamos hablando de un negocio mixto, que una parte es donación y otra parte es pago por una transferencia, ¿de acuerdo? Pero entonces no te puedes deducir la totalidad de lo aportado como donación. Y sin embargo, esto es curioso porque yo he mirado en las páginas del Louvre, que tengo un trabajo sobre precisamente financiación del arte a través de crowdfunding, problemas fiscales, y en la página del Louvre dice, esto todo es deducible en el IRPF. En España, bueno, no sé cómo sea en Francia, pero en España no sería deducible todo, o sería una información engañosa. Y a modo de conclusiones finales, vamos a ver, yo creo que falta una regulación en el ámbito fiscal del crowdfunding como en todos los ámbitos, pero bueno, el que a mí me toca y el que he venido a exponer es el fiscal. Lo más probable, y para mí lo más cabal, sería el establecimiento de determinados umbrales para que se permitiera que en aquellos peccata minuta, es decir, que no van a conllevar una gran recaudación, que además tienen un fin social relevante y que además va a ser complejo, o sea, la propia regulación fiscal podría ahogar esa iniciativa, pues declararlos exentos si se consideran que se dan esos fines extrafiscales y una baja recaudación y conllevar determinadas o excesivas actividad administrativa, o sea, que sería antieconómico. Esos umbrales tienen, desde mi punto de vista, su razón de ser y podrían ser una forma de regulación.
En relación con la vivienda, para mí lo más problemático ahora mismo es si debe cobrarse IVA o no. Y eso es una cuestión, además, de derecho de la Unión Europea. Y lo tiene que resolver, en mi opinión, el Tribunal de Justicia. Está planteado ante el Tribunal Supremo, pero como es un impuesto armonizado, yo creo que tendrían que plantear cuestión prejudicial. En el ámbito del transporte no hay mayor problema. Quizá la mayor problemática sería la de BlaBlaCar, y yo creo que fijando unos umbrales y dando certeza, a lo mejor con una consulta tributaria bien planteada, con una instrucción. Por ejemplo, en Francia hay instrucciones que además dividen el número, o sea, dividen en función del tipo de vehículo, porque claro, la gasolina que se consume no es lo mismo en un Range Rover que en un SEA de Ibiza. Entonces, en función de eso, se permiten mayor cantidad de aportación o menor cantidad de aportación, yo creo que sería razonable. En el ámbito del crowdfunding, sigo pensando que excluir pequeñas cuantías sería adecuado, o sea, otra vez en el ámbito de los umbrales. Y por último, en todos los ámbitos, y siempre que se pueda, no solamente en el ámbito de la vivienda turística, sino siempre que se pueda, eliminar la economía sumergida, que en mi opinión, bueno, pues no tiene por qué existir cuando hay recursos o hay posibilidades para disminuirla al máximo, porque precisamente lo que tiene Internet es trazabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias y perdonar por el exceso de tiempo.